Hola, bienvenidos de vuelta a la tercera parte de nuestra serie del SG3525. Si se acordarán, en la segunda parte habíamos construido un DC-DC en donde teníamos una salida regulable de hasta 10 amperios con MOSFET tipo P y teníamos aquí para ajustar la tensión. Además, nuestros DC-DC tenía características especiales como Soft Start, Shutdown, para encenderlo y apagarlo sin necesidad de quitar la alimentación, y pues también podíamos ajustar la frecuencia, ¿vale? Entonces esto funcionaba bastante bien. A mí pues se me ocurría, y bueno, ¿y por qué no hacemos algo para ajustar la corriente? El primer problema que tenemos para ajustar la corriente con el SG3525 es que tenemos un solo amplificador de error. A diferencia del TL494 que tiene dos, este solo tiene uno. Y entonces tenemos que elegir entre una cosa u otra. Pero pensando dije, bueno, ¿y por qué no le expandimos los amplificadores de error? Una forma de expandir los amplificadores de error es sencillamente poniendo el único que tiene en seguidor de tensión, es decir, para que no haga nada, sino simplemente el voltaje que entra es el mismo que ingresará al circuito interno del SG3525, y ya externamente podemos crear uno o más amplificadores de error que inyectaríamos al único que tiene este 3525. Si se fijan en el datasheet del TL494, tiene dos, y los dos a la salida están unidos con unos diodos. Claro, el TL494 funciona distinto. Mientras más tensión tenga a la salida de los amplificadores de error, menos PWM tiene aquí. En cambio, este es al revés. Mientras más tensión, más PWM. Entonces, tenemos que trabajar con la lógica totalmente inversa, y es por eso que este amplificador de error está configurado al revés, como si lo hubiéramos, o sea, al revés si lo comparamos como si lo fuésemos a hacer en el TL494. Entonces, he hecho un circuito, vamos a verlo. Bien, y aquí está el nuevo circuito. Ahora incorporamos regulación de corriente de salida y regulación de tensión de salida. Bien, si nos enfocamos aquí en la salida, ¿qué cambios hay? Básicamente casi nada. Tenemos todo igual, ¿vale? El shutdown, soft start, el MOSFET driver, el filtro de entrada, el mismo MOSFET, todo igual. Lo único que he puesto aquí a la salida es un LED, más que todo para saber cuándo está encendido o apagada la fuente. Un LED color verde, puedes elegir cualquier color que quieras. Y a la salida, en el lado negativo, he añadido algo que se utiliza, es una técnica que se utiliza para medir la corriente que tenemos a la salida de una fuente de alimentación cualquiera, que es un shunt. Normalmente existen o dos tipos, o medir el campo magnético, que esos son para otro tipo de fuentes, e incluso si tienen salidas alternas y tal, que podemos poner un inductor y así podemos interpretar cuánta corriente pasa a través del conductor. ¿Vale? En este caso, en DC se utilizan más los shunt porque es mucho más fácil de manejar y de interpretar. Los shunt, como saben, es simplemente una resistencia en la cual nosotros medimos la caída de tensión en ella y podemos interpretar cuánta corriente fluye. La característica principal de los shunt es que son de muy baja impedancia para que tengamos la menor caída de tensión posible y así no perdamos tensión en nuestra carga, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una resistencia de 0.1 ohmio, lo que significa que por cada amperio se nos caerán 0,1 voltio en esta resistencia. Es decir, a 10 amperios tendremos aquí 1 voltio de caída. Eso luego lo mediremos con nuestro amplificador de error y así podremos configurar la corriente máxima que queremos limitar a nuestra carga. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Pues Vref, todo igual, el ajuste de la frecuencia. Este condensador lo he pasado de 22 nano a 10 nano para incrementar la frecuencia. Me he dado cuenta que el circuito va fenomenal a 60 kHz. Pruébenlo. 60 kHz va fenómeno. Y luego aquí, pues, ¿qué he hecho con el amplificador de error? Lo he dejado tal cual como el circuito de prueba del datasheet. Una resistencia de 51K de feedback, un condensador de 100 nanofaradios para estabilizar la tensión a la salida del operacional y nada más, un seguidor de tensión. Entonces,
Esto nos permitirá poner nuestro amigo el LM358, que tiene dos amplificadores operacionales, de manera de que puedo destinar uno de ellos para la corriente y otro de ellos para el voltaje. El del voltaje lo he dejado exactamente igual que el del circuito anterior, o sea, es decir, de este, ¿vale? Asumamos de que yo he sacado el amplificador de error del SG3525 y me lo he llevado y lo he puesto aquí afuera. Y todo igual, la resistencia 51K, el divisor de tensión para tener 2.5 voltios aquí, el potenciómetro para ajustar el voltaje de salida, todo igual, ¿vale? Y aquí lo único que he añadido en serie es una resistencia de 10K, porque luego tenemos aquí un transistor que es el que va a tumbar esta tensión de aquí hasta lo más bajo posible que sea necesario para ajustar el voltaje de la salida según la corriente. Entonces, ¿qué he hecho? Nuestro shunt, el shunt que tenemos aquí a la salida, lo estoy midiendo, si ven aquí, Vout menos, lo estoy midiendo aquí. Y lo comparo con mi nivel de corriente, el que yo quiera. Es decir, que si yo quiero 1 amperio, yo ajusto este potenciómetro hasta que me dé 0,1. Y entonces cuando este sea 0,1, este va a decir, hey, los dos son iguales, o uno es ligeramente mayor que el otro. Me va a activar este transistor y va a empezar a regular la tensión que sale del regulador de voltaje. Es decir, que la corriente es dominante al voltaje y no al revés. La corriente tiene dominio porque la alteramos justo a la salida. Entonces, así funciona. Yo voy a montar esto en un protoboard y vamos a ver cómo funciona en la vida real. Bien, aquí tenemos el montaje. Lo que vemos aquí, toda esta zona hasta el condensador, es lo mismo que teníamos aquí abajo en el vídeo anterior. Lo único que lo he movido aquí arriba porque estoy preparando otros vídeos que tienen que ver con audio y no se lo pierdan en las futuras publicaciones. Así que pendiente, suscribirse y la campanita de las notificaciones, que lo ayudarán a saber cuando estos vídeos estén publicados. Así que todo esto hasta el condensador es el mismo circuito que teníamos la semana pasada. Las únicas cosas nuevas aquí son esta parte de aquí, que viene siendo el operacional para controlar la corriente y la tensión. Y aquí tenemos la resistencia de shunt, que es de 0.1 ohmios. Y aquí tenemos un LED que he puesto sencillamente para saber que está encendida la fuente o no. Un LED color verde, su resistencia y nada más. En este test point que he puesto aquí, este cablecito, podremos saber la tensión que cae en esta resistencia, lo que nos dará nos dirá cuánta corriente estamos consumiendo. Y aquí en este otro test point mediremos la tensión de salida, ¿vale? Entonces, si se fijan, estos dos test points van a nuestro circuito. La parte que controla la corriente, es decir, que se hará con este potenciómetro de 5K, y la parte que controla la tensión, que será con este otro potenciómetro de 10K, que es el mismo que teníamos la vez anterior. Aquí tenemos lo que es el LM358, el transistor que nos ayudará a suprimir la tensión de salida una vez que el comparador verifique que la corriente que hemos configurado en el potenciómetro y la corriente que medimos en el shunt de salida son iguales. Entonces este transistor empezará a suprimir y se lo dirá aquí a nuestro amigo LSG3525, que a su vez suprimirá el PWM, lo hará más pequeñito y la tensión a la salida caerá. Por otro lado, este condensador que he puesto aquí es muy importante porque nos permite evitar oscilaciones en el circuito. Es decir, una vez que procesamos todo aquí en nuestro amplificador operacional, la tensión y la corriente, el resultado, que es este cable de aquí, lo pasamos por un condensador de 1 microfaradio a masa. Esto nos ayudará a que cuando esto esté ajustando la tensión o la corriente, no hayan resonancias en el circuito, oscilaciones que nos darán problemas de consumo, estabilidad. Es muy importante este condensador después que hayamos procesado la corriente y la tensión.
Este otro cable que está aquí, me preguntarán, y bueno, ¿y qué es esto? No, esto no es nada raro, es que he cogido los 5 voltios del SG3525 y me lo he traído aquí para hacer el mismo circuito que habíamos visto en el video anterior, es decir, el divisor de tensión con los 5 voltios para lo que es la gestión de la tensión. Entonces nada, vamos a encender el circuito y miremos cómo está la tensión de salida. Bien, nos ha encendido el LED. Vemos aquí en la pantalla, además de que me estoy quedando sin batería, que tenemos los mismos 5 voltios que teníamos en el episodio anterior del SG3525. Es decir, tenemos todo igual, 5 voltios, esto, y vamos a ver ahora con este LED, que es la única carga que tenemos, vamos a ver qué voltaje hay en el shunt de salida. Vamos a ponerlo aquí en el shunt de salida. ¿Vale? Ponemos aquí escala en milivoltios y tenemos 1.1. Si esto lo multiplicáramos por 10, tendríamos 10 miliamperios. Es decir, los milivoltios que tengamos a partir de ahora los multiplicaremos por 10 y eso será nuestra corriente en miliamperios. Aquí recuerden que esto es de 0.1, es decir, que por cada 100 miliamperios es por cada 100 milivoltios es 1 amperio que está pasando a través de esta resistencia de shunt. Ahora está pasando 1 milivoltio, o sea, es decir, se cae 1 milivoltio, es decir, son 10 miliamperios o 11 aproximadamente. 11 miliamperios. ¿Qué es lo que tiene este LED? Para comprobarlo, si quitamos el LED, 0. Si lo volvemos a poner, 11. No hay ninguna trampa. Esto a 5 voltios. Bien, antes de poner una carga, cualquiera que queramos poner, tenemos que saber a cuánto tenemos configurado nuestro limitador de corriente. Para ello he puesto aquí este cablecito que me ayudará a medir la tensión que se está cayendo en este potenciómetro. Acuérdense que nuestro amplificador operacional estará comparando la tensión de la resistencia con la tensión que configuremos en nuestro potenciómetro de corriente. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tomar la punta del multímetro y la voy a poner aquí para poder medir qué tensión tengo en el potenciómetro. Vamos a ver qué tensión tenemos. Tenemos 89 milivoltios. Es decir, que si multiplicamos esto por 10, tendremos 890 miliamperios. Casi 1 amperio. Es decir, que eso si pusiéramos una carga que tuviera más que esto, inmediatamente nuestra fuente empezaría a limitar. Yo tengo esta carga, que se acuerdan de ella, que la pusimos la vez pasada, es una resistencia de 2.2 ohmios, que cuando la ponemos a 5 voltios nos da aproximadamente 2.22 amperios. ¿Vale? Una forma de comprobarlo es pues ponerla y ver cuánta tensión se cae en el shunt. Pero antes, como tengo esto limitado a 890 miliamperios, vamos a subir aquí un poco esto. El potenciómetro lo subimos. Vamos a subirlo a, ya que aquí me va a tocar cambiar la escala, vamos a subirlo a por lo menos 250 milivoltios, que serían unos 2.5 amperios. Bueno, aquí 250 milivoltios, vale. Que son más o menos unos 2.5 amperios. Es decir, que cuando aquí midamos 250 milivoltios, significa que habrán pasado 2.5 amperios. Esto serán 2.2. Vamos a ponerlo. ¿Vale? No ha pasado nada. La fuente sigue funcionando. Vamos a ver cuánto se cae en el shunt. 2.21, es decir, lo que les decía, 2.2 amperios, lo cual nuestra resistencia está consumiendo correctamente. La tensión de salida debería de estar ok. Tenemos 4.9 voltios aproximadamente. ¿Vale? Ok. No, de momento no pareciera que estuviera limitando nada. Por ende, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con la tensión si empiezo aquí a disminuir la tensión de la corriente?
Miren lo que pasa con la tensión. Inmediatamente va bajando. Va bajando. El consumo en la fuente también va bajando. Es decir, estamos limitando corriente. Ahora, para saber cuánta corriente estamos limitando, pues vamos a medir cuánto hay en el shunt. Ahora mismo lo tenemos a 1.4 amperios. Vamos a ponerlo en una escala más amigable. Ahí está. 148 milivoltios son 1.5 amperios, ¿vale? Aproximadamente. Puedo ponerlo más bajito. Aquí sería aproximadamente 1 amperio. 900 miliamperios, 800. Vamos a ver, mira, 500 miliamperios. Vamos a ver si lo podemos dejar en 500 miliamperios. Ahí. Eso sería 500 miliamperios. Ya ven que aquí el LED brilla muy poco. Brilla poquito. Y esta resistencia debe estar hirviendo. Está un poco caliente. Vamos a dejarla por aquí para que se enfríe. Ahora ya no tenemos ningún consumo porque quitaba la resistencia. Y si medimos la tensión, volvemos a tener nuestros 5 voltios. No ha pasado nada. Vamos a ver si puedo aguantar un poquito el calor. Ponemos la resistencia, cae 1 voltio. Quitamos la resistencia, volvemos a 5 voltios. Es decir, esto funciona de maravilla. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto es muy importante porque ahora no solamente tenemos una fuente de tensión, sino tendremos una fuente de corriente. Y hay unos dispositivos para los cuales las fuentes de corriente son muy importantes. Y lo tengo por aquí. Y son nuestros amigos LEDs. Este, señores, es un LED de potencia de 3 vatios que consume aproximadamente 600 miliamperios. ¿Ok? Entonces, a unos 3.5 voltios aproximadamente. Esto es un blanco cálido que le he puesto previamente un disipador de calor para mantenerlo frío. Entonces, por ejemplo, este dispositivo es muy importante que tengamos una fuente de corriente porque los LED a medida que se van calentando van variando su impedancia interna a negativo. Y eso nos puede causar que se vaya incrementando la corriente a infinito. Da igual que le ponga los 3.5 voltios que necesita, la corriente seguirá subiendo, subiendo, subiendo sin que nadie la limite. Ahora con nuestras fuentes no solamente tenemos una fuente de tensión, sino una fuente de corriente. Entonces vamos a instalar este LED. Vamos a instalarlo, vamos a apagar primero la fuente. Y vamos a conectarlo. Negativo sería esta parte de la resistencia. A ver, aquí me apaño bien con las manos. Ok, positivo, negativo a nuestra resistencia. Y aquí tenemos el LED. Y pues vamos a encenderlo. A ver qué pasa. Acuérdense que tengo 5 voltios a la salida y nuestro LED es de 3.5. Pero previamente he limitado la corriente a 500 miliamperios. Entonces vamos a probar. Vale. El LED enciende, no se quema. ¿Qué voltaje tenemos? 3.15 voltios. Es decir, una maravilla. Vamos a ver la corriente. ¿Qué corriente tenemos? Casi 500 miliamperios, que más o menos fue lo que le dejamos. Vamos a ajustarlo porque estos LEDs son de 600 mili. Vamos a subirle un poquito más. Miren qué bueno, tiene una precisión bastante buena. Mira, ahí está, 600 miliamperios. El LED funcionando bastante bien. Y la tensión del LED es 3.28 voltios. Acuérdense que el voltaje lo teníamos a 5. Hemos ajustado la corriente al valor que queríamos y voilà. Apagamos, encendemos y así, señores, tenemos una fuente de corriente para poner nuestros LED de potencia sin ningún problema, sin preocuparnos de que se excedan de corriente ni nada.
Podemos poner varios LED de estos en paralelo, en serie, como gusten. Y tienen aquí una fuente de corriente, una fuente de tensión para los que necesiten. Con su resistencia de shunt, su operacional externo que hemos aplicado porque el SG3525 solo tiene un amplificador de error. Aquí extendemos los amplificadores de error a 2. Así que espero les haya gustado este proyecto. Tienen un LED driver, tienen una fuente de potencia para su laboratorio y si no, una fuente de corriente y bastante estable. Así que les dejo aquí el esquemático y espero les haya gustado este video. Muchas gracias, hasta la próxima. Hey, pero esperen un momento. ¿Y qué pasa si hago un cortocircuito a la salida? Ahora tenemos control de corriente, debería funcionar. Aquí tengo un cablecito, vamos a cortocircuitar la salida. Voy. ¡Boom! Cortocircuitada. ¿Cuánta corriente nos estará consumiendo nuestro divisor de tensión? 1 amperio. Tenemos un cortocircuito, un consumo de 1 amperio que para nuestra fuente no es nada. Ahí tenemos 0.2 amperios a 12 voltios. Es decir, esto está protegido. Quitamos el cortocircuito. Nuestros 600 miliamperios. Volvemos a hacer el corto. Tenemos un corto de 1 amperio a 0 voltios. Sin ningún problema. Nuestra fuente se protege. Nada se calienta. Todo esto está frío. O sea, señores, tienen protección contra cortocircuitos también. Ahora sí, hasta la próxima. Chao.